Bienvenidos a la clase de cálculo diferencial. Estamos en la segunda unidad y en este video vamos a ver lo que es el dominio y recorrido o rango de una función. Nosotros lo vamos a estar manejando como dominio y rango de una función. Quizá para muchos ya es familiar este tema porque ya lo vieron en nivel preparatoria, pero para los que no vamos a ser muy detallistas en el procedimiento y aunque en este momento vamos a dar como una introducción a lo que es el dominio y rango. Cuando estemos viendo cada una de las funciones vamos a estar retomando este tema para que la entiendan muy bien y vean de qué se trata. Vamos a comenzar. El dominio de una función puede describirse de manera explícita o bien de manera implícita, mediante la ecuación empleada para definir la función. El dominio implícito es el conjunto de todos los números reales para los que está definida la ecuación, mientras que un dominio definido explícitamente es el que se da junto con la función. Por ejemplo, la función dada por f de x igual a 1 entre x cuadrada menos 4, nos están diciendo que esta función está definido para x mayor o igual a 4 y para x menor o igual a 5. Nos dice, tiene un dominio definido de manera explícita dado por x, donde x es mayor o igual a 4 y menor o igual a 5. Por otra parte, la función dada por g de x igual a 1 entre x cuadrada menos 4 tiene un dominio implícito que es el conjunto de todos los valores de x diferentes a más 2 y a menos 2. Observen lo que está tratando aquí en esta introducción. Cuando tenemos una función o una ecuación, podemos tener el dominio de forma explícita o de forma implícita. Cuando el dominio está de forma explícita, te dan la función y nos dan los valores de x que va a tomar la función. Ya muy en específico, te va a decir, esta función toma valores de x de 4 a 5, nada más. Pero, cuando nos dan la función de esta manera y no nos dicen cuál es el dominio de la función, entonces tenemos que averiguar para qué valores de x esta función nos arroja un número real. Por ejemplo, aquí dice que esta función puede tomar cualquier valor de x excepto el 2 y el menos 2. ¿Por qué no puede tomar el 2 y el menos 2? Porque si lo sustituimos en la función el 2, observen que nos va a quedar 1 entre 4 menos 4. Y al hacer esta operación nos queda 1 entre 0. Y 1 entre 0 no está definido. Si ustedes ponen en su calculadora 1 entre 0 les va a marcar error. Entonces, por eso decimos que el 2 positivo no es parte del dominio. Ahora vamos a ver con el menos 2. Si sustituimos el menos 2 nos queda 1 entre, aquí sería menos 2 al cuadrado que nos vuelve a quedar 4 positivo menos 4. Observen que nos vuelve a quedar el mismo resultado que es 1 entre 0. Y como 1 entre 0 no está definido, decimos que el menos 2 tampoco pertenece al dominio de esa función. Sí, espero que haya quedado claro esta introducción. Dominio explícito, dominio implícito. Ejemplo 2. Cálculo del dominio y del recorrido de una función. O cálculo del dominio y del rango de una función. Inciso A. El dominio de la función f de x igual a raíz de x menos 1 es el conjunto de los valores de x tales que x menos 1 es mayor o igual a 0. Esto lo vamos a ver cuando veamos funciones raíces con raíz cuadrada. Lo vamos a ver más a detalle, pero aquí nos los están planteando en este momento que el dominio de esta función son los valores de x tales que x menos 1 sea mayor o igual a 0.
ya que raíz de un número negativo no es un número real. Por ejemplo, raíz de -1, si ustedes lo ponen en su calculadora, les va a marcar error también. Entonces, las raíces cuadradas aceptan solamente valores mayores o iguales a 0. Y como aceptan valores mayores o iguales a 0, aquí planteamos esta desigualdad, cuando x menos 1 es mayor o igual a 0. Al resolver esta desigualdad, que lo vimos en la unidad anterior, el -1 pasaría sumando y nos queda que x es mayor o igual a 1, que es lo que nos dice aquí. Es decir, el intervalo de 1 a infinito, que es esto, es el dominio de esa función f de x. Para encontrar el recorrido o rango, se observa que f de x igual a raíz de x menos 1 nunca es negativo. Por ende, el recorrido o rango es el intervalo de 0 a infinito. El rango son los valores que devuelve la función al darle un valor de x. Como se señala en la figura P23A. Aquí lo podemos ver. Aquí está la gráfica de la función f de x igual a raíz de x menos 1. Se define el dominio como los valores de x mayores o iguales a 1. Quiere decir que esta función solamente toma esos valores de x a partir de 1. Observen que este es el eje x, que son los valores de x que toma la función. Por ejemplo, si le damos el valor de 0 a la función, aquí sería raíz de 0 menos 1. Por lo tanto es raíz de menos 1 y raíz de menos 1 no existe. Es por eso que acá no hay función en esta parte. Pero sin embargo, si le damos 1, nos queda raíz de 1 menos 1, que es raíz de 0. Y raíz de 0 sí existe y es igual a 0. Ahí está el primer punto. Si le damos el valor de 2, de x igual a 2, sería raíz de 2 menos 1. Y nos queda raíz de 1. Y raíz de 1 es 1. Por lo tanto, si le doy a x el valor de 2, la función me va a regresar 1, que es ese punto. Si le doy el valor de 3, la función me devuelve raíz de 2. Si le doy el valor de 4, me va a regresar el valor de raíz de 3. Y si le doy el valor de 5, la función me regresa raíz de 4, que es 2. Y así sucesivamente. Le puedo seguir dando valores 6, 7, 8, 9, 10, etc. Entonces, el dominio de la función son todos los valores de x mayores a 1, mayor o igual a 1, como lo ven en la gráfica, y el rango de la función o recorrido son los valores que devuelve la función al darle un valor de x. En este caso, la función devuelve solo valores de 0 hacia infinito. Quiere decir que el recorrido o rango son los valores de y mayores o iguales a 0. Dominio, valores de x, rango o recorrido, valores de y. Muy bien, continuamos. Inciso B. Como se muestra en la figura P23B, el dominio de la función tangente f de x igual a tangente de x. Observen la función tangente de x como es su gráfica. Viene desde infinito y se va a menos infinito. Y de esa manera se va graficando, va tomando esa forma. Entonces, el dominio de la función tangente de x es el conjunto de los valores de x tales que
x sea diferente a pi sobre 2 más n por pi con n entero. Es el dominio de la función tangente. Les voy a explicar eso. Aquí está el eje x, está en términos de pi, 1pi, 2pi, 3pi, 4pi, por acá está menos pi, menos 2pi, etc. El dominio de esta función, ¿sí?, o los valores de x que puede tomar son todos los valores de x excepto pi sobre 2 o también este valor que sería 3pi sobre 2 o este valor que sería 5pi sobre 2. Entonces son todos los valores de x excepto esos. Por eso dice aquí x tiene que ser diferente a pi sobre 2 más npi con n entero. Por ejemplo, si n vale 1, entonces sería pi sobre 2 más 1. Y pi sobre 2 más 1 más 1pi sería igual a 3pi sobre 2, que es otro valor de x que no está en el dominio. O si n vale 2, sería pi sobre 2 más 2pi, que sería 5pi sobre 2. Y así sucesivamente. El recorrido o rango de esta función es el conjunto de todos los números reales. Para repasar las características de esta y otras funciones trigonométricas, ver el apéndice C. Muy bien, eso lo vamos a ver más a detalle más adelante en este tema. Aquí tenemos la figura P23b que nos dice que el dominio de f lo constituyen todos los valores reales de x tales que x sean diferente a pi sobre 2, que es ese que estoy marcando en la gráfica, el pi sobre 2, más npi. Y el recorrido o rango es de menos infinito a más infinito. ¿Por qué es de menos infinito a más infinito? Porque recuerden que el recorrido o rango estamos hablando del eje y esta función viene desde menos infinito y se va hasta más infinito en cuanto al eje y. Entonces por eso el rango de esta función es de menos infinito a más infinito. Muy bien, espero que haya quedado un poco claro, aunque vamos a seguir repasando este tema más adelante. Seguimos con el ejemplo 3, una función definida por más de una ecuación. Determinar el dominio y el recorrido o rango de la función f de x igual, aquí tenemos una llave, observen, esta función es 1 menos x para los valores de x menores a 1. Aquí lo pueden ver, la función 1 menos x es la gráfica de esta línea recta para los valores de x menores a 1. Y la función es raíz de x menos 1 para los valores de x mayor o igual a 1. Aquí está, para los valores de x mayores o iguales a 1 la función es raíz de x menos 1. Esta es una función definida por más de una ecuación en donde te dice que para tales valores de x es una función y para otros valores de x es otra función o una ecuación. Solución. Puesto que f está definida para x menor a 1 y x mayor o igual a 1, su dominio es todo el conjunto de los números reales. ¿Sí? En la gráfica lo podemos ver con más claridad. ¿Qué valores de x toma esta función? Observen que esta función crece sin límite hacia este lado y crece sin límite para este lado. Entonces, x toma cualquier valor. Por eso dice que el dominio es el conjunto de todos los números reales. En la parte del dominio donde x es mayor o igual a 1, la función se comporta como en el ejemplo 2a. Aquí. Para x menor a 1, todos los valores de 1 menos x son positivos, como pueden ver aquí.
Por consiguiente, el recorrido de la función es el intervalo de 0 a infinito. Cuando hablamos del recorrido, hablamos del rango y el conjunto o los valores de y que toma esta función es de aquí hacia arriba. Por eso nos dice que aquí el recorrido de la función es el intervalo de 0 a infinito con corchetes. Corchete al inicio. Una función de x a y es inyectiva o 1 a 1 si a cada valor de y perteneciente al recorrido o rango le corresponde exactamente un valor de x del dominio. Por ejemplo, la función dada en el ejemplo 2a es inyectiva. Vamos a ver el ejemplo 2a que la función es inyectiva, porque a cada valor de x le corresponde un valor de y. Por ejemplo, a x2 le corresponde el valor de y 1. Muy bien, déjenme arreglar aquí esto. Y luego nos dice, mientras que las de los ejemplos 2b y 3 no lo son. Vamos a ver esos ejemplos. Por ejemplo, este ejemplo nos dice que no es inyectiva. ¿Por qué? Ahí les explico. Por ejemplo, para el valor de x0 y para el valor de x2, la función y vale 1. ¿Sí? Observen qué es lo que pasa en esa función. Y aquí, ¿qué pasa? Por ejemplo, para x0, para xpi, para x2pi, la función y es 0 todo el tiempo. Entonces hay varios valores de x en donde la función y nos da el mismo valor. Por último dice, si se dice que una función de x a y es suprayectiva o sobreyectiva si su recorrido es todo y. Muy bien, lo vamos a ver más adelante eso con los ejemplos que vamos a ir explicando de funciones. Gráfica de una función. Vamos a explicar esto por último para ya concluir el video. La gráfica de una función y igual a f de x está formada por todos los puntos x, f de x, donde x pertenece al dominio de f. En la figura P25 puede observarse que x es igual a la distancia dirigida desde el eje y, que lo pueden ver, y f de x es igual a la distancia dirigida desde el eje x. Una recta vertical puede cortar la gráfica de una función de x como máximo una vez. Esta observación proporciona un criterio visual adecuado llamado criterio de la recta vertical para funciones de x. Es decir, una gráfica en el plano de coordenadas es la gráfica de una función x si y solo si ninguna recta vertical hace intersección con ella en más de un punto. Por ejemplo, en la figura P26a puede verse que la gráfica no define a y como función de x, ya que hay una recta vertical que corta a la gráfica dos veces, mientras que en las figuras P26b y c las gráficas sí definen a y como función de x. Vamos a observar estas tres gráficas
Aquí podemos decir que esta es una función de x, esta es una función de x y esta es una función de y. ¿Cómo sabemos que una función es de x o de y? Es una función de y si la recta vertical toca dos puntos en la gráfica. Si toca un solo punto, quiere decir, o ninguno, quiere decir que la función es en x. Muy bien, con esto concluimos. Es necesario saber si una función es función de x o es función de y, ya que más adelante vamos a hacer problemas de acuerdo a esos dos tipos de funciones. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.